Y quizás voy a leer hasta el verso 24 para poder entender un poco el contexto. Sí, dice el verso 22 del capítulo 12 de Mateo. Luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y esta historia me parece muy interesante porque a la final nos habla de algunas cosas que igual encierran o están ahí muy latentes de nuestros corazones. Y por eso le he puesto este mensaje por nombre, Cuando todo se queda en silencio, ¿sí? Y quiero quizás comenzar esta reunión con una pequeña introducción, refiriéndome específicamente a cuando los sentidos se apagan. Así que les invito a imaginar por un momento a alguien que no puede ver ni hablar, ¿sí? El mundo se vuelve sombras y dentro no hay voz para pedir ayuda. Eso es más que una limitación física, es una forma de aislamiento profundo. En Mateo capítulo 12, verso 22, nos encontramos con un hombre así, su visión, perdón, sin visión para orientarse, sin palabras para expresarse y además bajo opresión espiritual. No sé si alguna vez quizás nos hemos imaginado una persona con esta diversidad en sus funciones, ¿no es cierto? Con estas limitaciones quizás. No sé si nos hemos topado cuando hemos estado quizás en las estaciones de los buses a personas que no pueden ver. Y quizás cómo tratan de conducirse en este mundo creado para personas que sí ven, ¿no? Ahora imaginemos a alguien que no ve, que no puede hablar y que su conducta es señalada por la sociedad. Los fariseos lo veían como un caso para debatir, la multitud como un espectáculo para observar. Pero Jesús ve a esta persona como alguien para rescatar. Lo que ocurre en este encuentro no solo habla del poder de Cristo, sino de la condición humana cuando la vida se queda sin luz ni voz. Y he preparado 4 puntos en esta mañana que quiero compartir con ustedes y el primero de ellos es un hombre atrapado en 3 niveles, ciego, mudo y endemoniado, tipo como la canción de Shakira, ¿no? Torpe, triste, traste, testarudo, cierdo, ciego, ¿no es cierto? Parecería que todo le ha caído a esta persona, ¿no? Podríamos decir, qué mala suerte, o sea, ¿qué habrá pasado con esta familia? ¿Qué habrá pasado con esta persona como para poder justamente padecer estas cosas? Y me sigue llamando la atención porque el texto bíblico, cuando nos menciona algo o cuando no menciona algo, es importante el poder analizarlo. No nos dice si en el transcurso de su desarrollo como persona él fue perdiendo la visión, él fue perdiendo el habla por un accidente, ¿no? No nos indica si este aspecto de estar endemoniado es desde el nacimiento, hace algunos meses, hace algunos años. Simplemente nos da estas características, ¿sí? Y esto lo podemos ver justamente en el verso 22. El texto presenta una triple condición, una ceguera, sin visión clara del camino. Nos habla de su mudez, es esta incapacidad de expresar lo que ocurre dentro y esta opresión que son fuerzas externas controlando quizás la historia de la persona. Y yo no sé cuántas veces, a manera de metáfora, nos hemos sentido así, ciegos, mudos y oprimidos, sin poder tener la ruta clara del camino que debemos seguir, sin poder decir incluso lo que estoy sintiendo. Y a veces lo que puede salir es un, no sé qué me está pasando, no sé qué estoy sintiendo, pero sé que hay algo, ¿no? Y este sentido de opresión, quizás, este aspecto de siento que mi fe no crece, siento que mi relación con Dios no crece y comienzo a cuestionarme algunas cosas. Así que no se trata solo de síntomas físicos, es una descripción de cómo el enemigo busca desintegrar la vida humana. La oscuridad afecta la percepción,
La mudez afecta la relación y la opresión afecta la libertad. Y aquí, como pilar de este mensaje, quiero que podamos analizar este principio que quiero compartir con ustedes. El enemigo trabaja para desconectar al ser humano de sí mismo, de los demás y de Dios. Él es paciente, es una persona, el enemigo, que literalmente sabe cómo actuar en las sombras, en el silencio. No está afanado por, ay, es que en este momento el Juan Pablo está en este proceso y ya no estoy yo controlando su vida. No, él está tranquilo, él está muy pasible en sus dominios y él comienza justamente a atacar aquellas cosas que nos pueden desconectar de nosotros mismos. Frases como siento que no soy yo podrían estar ahí albergándose en nuestros discursos. Quizás comienza a actuar para poder alejarnos de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces siento que no tengo amigos, siento que la familia no me comprende, siento que mi pareja no me comprende, siento que mis hijos no me comprenden. Y a la final, esta sensación de lejanía de Dios. Le he orado al Padre por este milagro, le he orado al Padre para que cambie esta situación, no encuentro respuesta, por lo tanto no le intereso a Dios y comenzamos a alejarnos. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esta es una de las características que se le pone justamente como referente al enemigo. Se le hace esta comparación con este ladrón. Y debemos estar claros de que el enemigo no viene a hacer las cosas en pro de nosotros. Él viene a hurtar nuestra paz, a hurtar nuestra felicidad, a hurtar nuestra relación. Viene a matar nuestra fe, nuestra esperanza y a destruir todo lo que con esfuerzo hemos logrado, no solamente desde este aspecto físico, el negocio, el quizás emprendimiento en el que podemos encontrarnos, sino literalmente destruir todo el camino que hemos cursado o que hemos transitado para restablecer nuestra relación con Dios. En Efesios capítulo 6, verso 12, el apóstol nos muestra lo siguiente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y a pesar de que está escrito en el texto bíblico, a veces parecería ser que estamos más presentes y más conscientes de que debemos defendernos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra pareja, ¿no? Es que no entiendo por qué esta persona no cambia, no entiendo por qué esta persona no hace esto. Claro, es que estamos viendo al enemigo en la persona equivocada, porque el texto bíblico es claro cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritus, es contra este mundo espiritual. Y yo siempre lo digo, me encanta muchísimo esta película que les animo a poder ver, que es Cuarto de Guerra, porque ella justamente en esta película se menciona esto, porque está esta pareja, esta mujer, la protagonista, que comienza a ser mentoreada por la señora Clara, me encanta ese nombre, ¿no es cierto? Y es una mujer sabia, que comienza a darle a conocer todas las cosas que ella aprendió y en un momento ella le dice, no, te equivocas. Yo al inicio no era así. Yo batallaba mucho con mi esposo hasta que aprendí que mi lucha no era contra él. Así que tuve que cambiar esta forma de ver las cosas, tuve que cambiar la forma en cómo yo percibía el mundo que me rodeaba y comenzar a entender contra quién debo luchar. Así que todos conocemos momentos en los que no vemos la salida y no podemos hablar lo que sentimos. Así que reconocemos cuándo estamos siendo oprimidos y necesitamos intervención divina. Es curioso cómo cuando se trata, y justamente antes de iniciar esta reunión hablábamos sobre el aspecto de los chequeos médicos y de la responsabilidad de poder tener una rutina, un chequeo periódico, por lo menos una vez al año, hacernos, como decía Cecilita, un ABC completo, ¿no es cierto? Para justamente darnos cuenta, tener esas pistas de que algo quizás está pasando en nuestro cuerpo. Sin embargo, a nivel espiritual, no actuamos de la misma forma. Esperamos simplemente a que la situación ya esté complicada para que llegue el conflicto y ahí sí preguntarnos, bueno, Dios, ¿qué puedo hacer? Y no tenemos una actitud preventiva como hijos de Dios. Y esto me permite hablarles del segundo punto que quiero tratar el día de hoy con ustedes.
una intervención inmediata y total. En el verso 22 vemos cómo Jesús, o cómo el texto bíblico dice que Jesús le sanó. Jesús le sanó. El texto no detalla discusiones ni preparativos, simplemente dice que Jesús le sanó. La liberación de Jesús es integral. Recupera la vista. Esto quiere decir que el hombre vuelve a orientarse. ¿Cómo está nuestra visión a nivel espiritual? Recupera la voz. Esto nos hace creer o nos permite tener la referencia de que vuelve a relacionarse con las personas que están a su alrededor. Y finalmente es liberado porque vuelve a ser dueño de su historia. Tres cosas importantes que Jesús hizo en ese encuentro y no vemos, por lo menos en el escrito del Evangelio de Mateo, una larga procesión, un largo ritual, un proceso en donde quizás la persona tiene que hacer varias cosas. Simplemente es un Jesús diciéndole, sé sano. Jesús no trabaja por partes. Cuando toca, restaura completamente. Y aquí quizás muchos diremos, bueno, pero si restaura completamente, ¿por qué aún sigo luchando? También está escrito que Dios ha de ir trabajando en nosotros, ha de ir perfeccionando la buena obra que inició en nosotros. Y esa buena obra que inicia en nosotros es integral, lo hace en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, pero es un proceso. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice que no nos va a dar aquellas cargas que no podamos soportar, que no podamos sostener justamente. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué sigo yo batallando con esto? Quizás porque aún hay algo que necesito yo confrontar, o porque quizás en el pasado no tenía muchas fuerzas, y hoy tengo más recursos, hoy tengo más elementos, más herramientas, y este tema vuelve a ser confrontativo para mí porque ahora tengo las herramientas para sostener ese peso, para sostener esa carga. Así que les digo esto no para desanimarles y decirles de aquí vamos a estar hasta que nos encontremos con el Señor. Lucha y lucha y lucha, sino más bien como un acto de esperanza de este Dios nos conoce muy bien, sabe cuáles son nuestras limitaciones y nos pone delante de nosotros aquellas cosas que nosotros podemos soportar. Y aquí está otro principio que quiero regalarles y compartirles, que viene justamente desde el texto que estamos estudiando, donde Cristo entra, el caos sale. Su poder no parchea, sino que transforma. ¿Sí? Eso es importante. Esto no es un aspecto de simplemente colocar un parche, de colocar no sé, una tela sencilla en el remiendo, sino que hay una transformación completa. Si no es solamente colocar parches, es el hecho de poder justamente darnos la oportunidad de ser transformados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y no solamente a oprimidos a nivel espiritual, también trabajó con aquellos que se sentían oprimidos socialmente. Es que como mujer no debería hacer esto y de repente, justamente, podemos ver que en el aspecto social Él trajo transformación. Trajo libertad a los que se sentían oprimidos religiosamente. Cantábamos al inicio, ¿no? Que pues poder trascender e ir más allá del velo. En el tiempo de Jesús las personas no podían entrar a ese lugar santísimo, era un lugar reservado para muy pocos. No podían entrar a este lugar de la presencia de Dios. Y muchos se sentían justamente oprimidos en cuanto a las costumbres religiosas, en cuanto a la tradición. Pero Él vino justamente a liberarnos de esa opresión y a darnos la oportunidad de tener acceso directo a una relación con Él. El Salmo 146, verso 8 menciona que Jehová abre los ojos a los ciegos. Eso es importante porque de alguna manera nos permite de alguna forma reconocer que desde tiempos del rey Salomón, Jehová ya venía con este actuar de abrir los ojos, de permitir que los ciegos puedan ver.
Así que permitimos que Jesús entre en esas áreas donde hemos perdido visión, voz y libertad. Es una pregunta bastante reveladora, una pregunta quizás bastante confrontativa. Y la planteo no como para desanimarnos de, bueno, sigo luchando con esto, sigo luchando con el carácter, sigo luchando con la mentira, sigo luchando quizás con la fornicación, con el adulterio, sigo luchando con la incapacidad de poder gestionar mis emociones adecuadamente. No es para decir o proyectar esta idea de santidad que a veces generamos desde los púlpitos, desde las prédicas, de esta lejanía con Dios, sino más bien el hecho de reconocer que aún hay áreas en las que debemos dejarle entrar, pero no este Dios acusador, no este Dios que señala, sino este Dios que comparte un abrazo. Yo lo he dicho, una de las partes que me encanta muchísimo de la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Me encanta esa parábola porque manifiesta el carácter de Dios. En la parábola Jesús nos dice que el padre fue movido a misericordia viendo al hijo de lejos que se acercaba. Esto quiere decir que Dios no está en su trono esperando a que nosotros nos acerquemos. No está ahí en su santo trono quizás con cara de asco, de, uy, ya vienen los pecadores al encuentro, espero que se hayan limpiado espiritualmente, no. La parábola del hijo pródigo nos habla de un padre que a pesar de toda la autoridad que tiene, a pesar de todo el reconocimiento, a pesar de todo el poder, a pesar de todo lo que tiene, no le importa ese estatus, sino que se transforma en un padre dinámico, un padre que corre al encuentro a su hijo. Y ese es el mismo actuar que podemos nosotros del día de hoy recibir de parte de Dios. Con esto quiero compartir el tercer punto con ustedes, una multitud que reconoce lo obvio. El verso 23 presenta una pregunta. ¿Será este el hijo de David? Aún hoy sabemos que existen muchas personas del pueblo judío que no reconocen a Jesús. Y quizás digo yo, hoy comprensible, porque no podemos ver las mismas obras que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros. Pero imagínense viendo al ciego siendo restaurado, a esta persona que puede ver, que puede hablar, que deja de estar endemoniado. Y la pregunta de las personas, ¿será este el hijo de David? Y eso también creo que es algo importante de analizar porque sabemos que Jesús vendrá nuevamente. Y muchos seremos engañados y probablemente muchos repetiremos esta pregunta a pesar de las señales. ¿Será este el Jesús? ¿Será este Jesús? ¿Será esta la segunda venida de Jesús? ¿Es este el Jesús del que hemos leído en la Biblia? Y debemos tener mucho cuidado de que nuestra fe, y quizás incluso más preocupante que nuestra tradición, nuestras costumbres, nos alejen de la verdad de la verdad de poder reconocer a Jesús cuando regrese. Así que cuando la gente ve lo que Jesús hizo, hace la pregunta que les planteé, ¿será este el hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías? La obra de Cristo siempre apunta a su identidad. Él no solo hace milagros, revela quién es. La multitud no tenía toda la teología que hoy podemos tener, pero tenía algo importante, honestidad. Vieron luz donde antes había tinieblas y eso les bastó para sospechar que estaban frente a algo, frente a alguien mayor. Así que aquí les regalo este principio. Los actos de Jesús siempre apuntan al corazón, a reconocerlo como Señor. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque la forma en cómo trabaja Jesús es poder de alguna manera con sus actos motivarnos a que podamos reconocerlo como nuestro Señor. Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el reconocimiento que Pedro hace con respecto a Jesús. Y nosotros deberíamos estar seguros de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Juan 20:31 dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas han pasado. ¿Para qué? Para que podamos tener la certeza de que Jesús es el Mesías. Así que reconocemos a Jesús cuando actúa o buscamos explicaciones alternativas que nos eviten rendirnos
a Él. He mencionado varias veces lo que mi esposa y yo consideramos fue un milagro en la salud de mi hija. Ella de pequeña tenía un problema en sus caderas, siempre me olvido el nombre de displasia de cadera. Y claro, cuando fuimos al médico, él nos dijo, usted tiene que ponerle el arnés y todo lo demás. Fuimos de un viaje misionero, el arnés le estaba rozando la pielcita, decidimos quitarle el arnés. Recuerdo aquella noche en donde oramos con mi esposa y le dijimos a Dios, sabemos lo que tiene ahora, pero también sabemos lo que tú puedes llegar a hacer. Y le quitamos desde ese momento el arnés, no volvimos a ponerle. Y creo que 8 meses después tuvimos la cita con el médico y no olvidaré la cara de felicidad del médico, porque vio la radiografía y les dije, el método iba a funcionar, el tratamiento iba a funcionar, su hija ya no tiene ningún problema. Y con mi esposa nos quedamos viendo si supiera, si supiera lo que hicimos. Podríamos posicionarnos quizás en la parte de, no, realmente mi hija ya estaba sana por el tema del arnés, porque ya lo consiguió, o quizás hubo una regeneración espontánea porque sus huesos estaban en desarrollo. Podríamos explicarlo desde esa perspectiva, pero creo literalmente en que Dios hizo un milagro en ese momento. Y esto pues quiero de alguna manera introducir ya el último punto de esta mañana, los corazones que no quieren ver. El verso 24 nos manifiesta esa resistencia a la luz. Mientras algunos reconocen la obra de Jesús, otros la atribuyen a Belcebú, ¿no? A Satanás. ¿Y por qué? Porque no todos quieren ver la luz, aunque la tengan delante. La obra de Cristo polariza siempre, desde un inicio. O nos acerca o nos expone y nos lleva lejos. La respuesta de los fariseos muestra que la mayor ceguera no es física, sino espiritual. El hombre del versículo 22 no podía hablar, eso sí, pero usaban sus palabras para distorsionar lo bueno. Así que aquí otro pilar para poder reflexionar. La verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón que se resiste a la verdad y a la transformación de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41, menciona, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Son cosas muy fuertes. Y creo que podemos salir de esa ceguera. Creo que podemos salir de esa actitud. Así que, ¿qué hacemos cuando Cristo ilumina algo en nuestras vidas? ¿Nos hacemos los locos? Ese susurro que Jesús hace de, tienes que trabajar en esto. Y no, mejor me quedo en esa ceguera, hecho el loco, para no tener que enfrentar la situación. Acompañando a una pareja en estas semanas, estaba leyendo un libro y dentro de la sección de cómo conducir los problemas, mencionaba el hecho de poder reflexionar sobre el costo y el beneficio, de poder justamente atender las cosas que debemos poner atención de nuestras vidas. Quizás a corto plazo, el hacer algo con lo que nos está molestando a corto plazo, el costo es la incomodidad, el tener que trabajar, el tener que esforzarnos, el tiempo que le voy a dedicar. Pero el beneficio a largo plazo es justamente esta sanidad integral. Ahora, el no hacer nada, ¿cuál es el costo a corto plazo? Pues quizás el estar tranquilo, el no sentirme presionado por cambiar, pero el beneficio a largo plazo puede que no exista, puede que sigamos lastimándonos. Así que sí reconozco la importancia de poder hacer estos cambios y también reconocer lo difícil que es, pero debemos meditar esto difícil. ¿Cuál será el beneficio a largo plazo si hoy decido confrontar eso en mi vida? Si hoy decido incomodarme
para transformar aquello que me está molestando. ¿Cuál será ese beneficio a largo plazo? Y para terminar ya, la conclusión es directa frente al hecho de cuando la luz rompe el silencio. El hombre llegó sin visión, sin voz y sin libertad. Sin embargo, Jesús le devolvió a la vida completa. Este texto nos recuerda que la oscuridad no es del final, que el silencio no es definitivo y que la opresión no es permanente. Y Jesús no se intimida por nuestra condición. Así que hay áreas en tu vida donde has perdido la visión, situaciones donde has perdido tu voz, espacios donde te sientes oprimido. Padre, gracias te doy por esta mañana y te pido que tú nos concedas la gracia de poder reflexionar y tomar acción en aquellos espacios, en aquellos lugares de nuestras vidas en las que necesitamos ver, hablar y dejar de estar oprimidos. Aceptamos tu proceso tal cual es, reconociendo que quizás no puedo controlarlo todo, pero sí hay cosas en las que yo puedo hacerme responsable. Y hoy puedo tomar la decisión de comenzar a trabajar aquello que me molesta de mí, aquello que me incomoda, aquello que quizás me hace sentir lejos de tu presencia. Gracias porque nos confrontas a través de tu palabra y gracias porque hoy podemos salir transformados de este espacio con la opción de poder ver, hablar y dejar de estar oprimidos. A ti toda honra y toda gloria, los siglos de los siglos, oramos. Amén y amén. ¿Cómo